Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Estamos organizando un acto conjuntamente el Club de los Viernes, también colaboran amigos de Vox y con unos amigos que han venido de Venezuela, que viven en Miami, de hecho, Ana Mercedes Díaz y Patricia Carrera. Patricia Carrera vive en León, de hecho. Y lo que viene a explicar, ella es una experta de la Comisión, estuvo trabajando durante bastantes años en la Comisión Nacional Electoral de Venezuela y nos quiere abrir un poco los ojos de el problema que ha habido allí y el problema que se puede repetir en España. Entonces, nos va a contar un poco su experiencia allí y tratar también de hacernos ver que las salvaguardias que tenemos que tener aquí para que este problema no se repita también en España. Entonces, desde el Club de los Viernes pues hacemos ese tipo de actividades de todo tipo, tratamos de divulgar el conocimiento, potenciar la sociedad civil, siempre desde una óptica liberal, y pensamos que defender los derechos de los ciudadanos y su dignidad y solidarizarnos con el drama que se está viviendo en Venezuela es digno de este acto y por eso estamos tratando de apoyarlo. Y cuando quieras, Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Ante todo, agradecida con Dios. Nosotros, bueno, yo soy una, digamos que, luchadora toda la vida por el rescate de la libertad en Venezuela. Lo digo con mucho orgullo. Y esta que es mi patria adoptiva, pues no quiero que pase por lo que ha pasado a mi madre biológica, que se llama Venezuela. Es un poco, la idea de todo esto es alertar, porque conozco el trabajo de Ana Mercedes Díaz, soy una seguidora de ella, que ha tenido el honor de conocerla, de leer sus libros y de verla aquí hoy. Bueno, desde que llegó a Barajas, yo estoy súper emocionada con su presencia. Nos ha tocado hacer ayuda humanitaria desde hace bastante tiempo y siempre suelo decir que quizás ella, así como muchas otras personas, tenemos que alertar a la sociedad española porque a la vuelta de 20 años se puede encargar la nación. Solo eso, no tiene más. Luego que cada quien tome, como ella bien lo dice, su propia decisión. Así que sin más preámbulo, una persona que fue funcionaria de carrera desde 1979 hasta el año 2004, cuando al descubrir que hubo fraude electoral, Hugo Chávez decidió despedirla del Consejo Nacional Electoral. No rectora nombrada a dedo, sino empezó en consultoría y terminó como directora general del Consejo Nacional Electoral, el equivalente a opositario. Sin más preámbulo, Ana Mercedes. Sí, un pequeño detalle, sí. Que ella, como es muy modesta, no ha querido comentarlo, Patricia. Tú tienes también una asociación, una ONG que está mandando medicamentos a Venezuela, ¿no? Sí, una asociación LEA, Pedido Humanitario para Venezuela. Enviamos a Venezuela, gestionamos la recogida de medicamentos y material médico-sanitario, lo mandamos a los más vulnerables, a niños, bueno, desde COFARES hasta una farmacia nos ha ayudado. Y yo siempre suelo decir que como son 20 años lo que les hace falta a los comunistas para cargarse una nación, ahora mismo tengo 50, a los 70 no tendré yo la energía necesaria para enviar ayuda humanitaria para España. Así que por favor, poneros de pie, todos de pie, a concienciar a los demás, a repetir 1000 veces la verdad y a no permitir que una mentira repetida 1000 veces por el comunismo termine convirtiéndose en una verdad, porque honestamente lo que le va a pasar a España va a ser terrible. Adelante, Ana Mercedes. Buenas noches a todos. Antes que nada, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias al Club de los Viernes, gracias a Patricia, a Millán, que está por allá atrás, a la gente de Vox, a todos ustedes. Sí, yo ingresé en el Consejo Nacional Electoral en el año 1979. Estuve hasta el 2004, fueron 25 años. Salí en el 2004 votada, o sea, me sacaron del Consejo Nacional Electoral después de servicio por descubrir el fraude electoral en ese momento. Llevo 14 años de esa situación. Durante estos 14 años me he dedicado al estudio de los procesos electorales en diferentes países en América, en lo que es Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Colombia. Y he trabajado fundamentalmente en lo que son los procesos electorales. ¿Por qué? Porque la democracia descansa sobre los procesos electorales. Es a través de la elección, es a través de la voluntad de los pueblos que ejercen el voto,
que se sostiene en las democracias. Entonces, los procesos electorales es un elemento sumamente importante para el tema de la democracia. Fraude hay antes, durante y después de los procesos electorales, donde en el registro electoral, en las encuestas, en los partidos políticos. Pero que venga una persona especialista electoral a España, donde tienen un sistema electoral bastante bueno, digámoslo así, es un sistema manual, tiene participación de los partidos políticos, la gente, vamos a decir, que vota. ¿Por qué una especialista electoral, activista de la democracia, viene a España? Vengo a España con la mayor de la humildad, no vengo a interferir, vengo a compartir con ustedes la experiencia de lo que ha sido en América el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI se le preguntó una vez a Fidel Castro qué era, y Fidel Castro dijo el comunismo. El socialismo del siglo XXI es el comunismo. Y eso, cuando uno lo oye, ya es la primera alerta. ¿De qué se trata el socialismo del siglo XXI? Se trata de una modalidad donde llegan circunstancialmente al poder, como llegó Hugo Chávez por una votación, o como han llegado otras personas al poder. Y una vez que estas personas llegan al poder, tienen una sola finalidad, un solo objetivo: quedarse en el poder, a costa de lo que sea. Entonces, cuando yo he puesto en las redes sociales que el socialismo del siglo XXI llegó a España de las manos de Zapatero, Sánchez e Iglesias, es porque ha sido muy sencillo para los que hemos vivido eso y los que tenemos esta experiencia en América, sumar 2 más 2 es 4. Zapatero ha estado muchísimo tiempo en Venezuela, de hecho, ha influenciado tanto en Venezuela y de una manera tan negativa que hace 2 o 3 días fue declarado persona no grata en Venezuela por la Asamblea Nacional. ¿Sí? Tienen 2 días que el señor Zapatero fue declarado persona no grata para Venezuela. El señor Iglesias definitivamente ha sido hasta subvencionado, ha recibido dinero al principio de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. No hay ninguna duda de esa relación de Venezuela con Zapatero, Venezuela con Iglesias. Pero ahora surge el señor Sánchez, que llega como ha llegado. Esta mañana una periodista me decía que es un hombre inteligente. Sí, no vamos a discutir que sea o no un hombre inteligente. Se sabe manejar y está en el poder. Pero el señor Sánchez sorprende con que va a ir a Cuba el 22 o el 23 de noviembre. Yo no sé si ustedes lo tenían presente, pero el señor Sánchez es el primer jefe de gobierno español que viaja a Cuba en 32 años. ¿Qué va a hacer el señor Sánchez en Cuba? Lo mismo que hizo Hugo Chávez después de que ganó las elecciones. Hablar con alguien que durante muchísimos años se mantuvo en el poder, con alguien que manejó de tal forma su país, su territorio, que logró gobernar con miseria, con destrucción, con pobreza. Quiero ser enfática en esto porque lo que menos puede creer alguien es que un gobernante, una autoridad, quiera destruir el país, quiera destruir el pueblo del que gobierna. Bueno, yo quiero decirles que sí, eso funciona y funcionó en Cuba y está funcionando en Venezuela. El problema del socialismo del siglo XXI es eso, ese comunismo de Marx aplicado en esta época, con redes sociales, con políticas de Estado que la gente no visualiza o no creería. En Venezuela empezó a sucederse un fenómeno de inseguridad de más o menos 25.000 homicidios al año. Una inseguridad que empezó a notarse y la gente decía, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo es posible 25.000 homicidios en un año más que cualquier otra guerra? Las expropiaciones, la destrucción de las empresas. Empezó a suceder una cantidad de cosas que vistas desde afuera podían verse como fracasos
y la gente decía, el gobierno está fracasando en sus políticas. No, el gobierno no estaba fracasando, el gobierno estaba llevando a cabo una receta, vamos a decir, unas estrategias que ya les había dado Fidel Castro en Cuba. Y esa es parte del cuidado que yo quisiera transmitirle a ustedes aquí en España, de que esto está pasando, no es una película, no es un sueño, es una realidad. A ustedes el socialismo del siglo XXI, esa epidemia que en América la tiene Nicaragua, la tiene Bolivia, Venezuela, que la tuvo en Brasil y está saliendo, que la tuvo Argentina y va saliendo, porque también hay una peculiaridad, que todos los presidentes que se han manejado bajo ese sistema han hecho tanto daño en sus países y han sido tan corruptos que después de salir del poder terminan presos. Esas son alertas que tenemos que tener. ¿Y por qué terminan presos estas personas? Porque el socialismo del siglo XXI no es otra cosa que robar, quitarle a los que tienen para hacer creer que se lo dan a los pobres. Pero mentira, los pobres son cada vez más pobres y cada vez más se sienten más miserables y más dependientes. Esto, dicho así, la gente dice, no es posible, no lo creo. Pues señores, créanlo, porque esa es la verdad. ¿Cómo opera el socialismo del siglo XXI? Empiezan con leyes y con, digamos, con sutiles cosas que la gente no capta o no entiende, o sea, las ve normales o de poca importancia. Pero ese tipo de cosas va minando y va creando situaciones que en el fondo, cuando ya va pasando el tiempo, se ve realmente el daño que se le está haciendo a la población. A mí me preocupa mucho la parte de España, porque con el tema del separatismo, de esta parte, es muy fácil crear una situación de odio, destrucción, resentimiento, que son las armas que utiliza el socialismo del siglo XXI. La palabra, para los que son cristianos, dice, en ninguna casa dividida prospera. Esto es una verdad. Para ellos prosperar, para ellos mantenerse en el poder, tienen que dividir, tienen que destruir. Entonces, España tiene una circunstancia muy especial donde tienen que tener muchísimo cuidado de lo que está pasando. Quiero abrir ahorita un espacio de preguntas y respuestas, porque es precisamente a través de las preguntas y respuestas donde podemos darnos, vamos a decir, esas incógnitas, esas cosas que nosotros de repente queremos saber más, lo podemos hacer, y creo que en el momento estamos abiertos a un derecho de palabra para lo que ustedes quieran saber. Hola, gracias por estar aquí. Quería hacerte una pregunta, para hacerlo más gráfico, ¿no? En el año 98, cuando entra Chávez cuando ganan las primeras elecciones, ¿cuál era la posición de salida de Venezuela? O sea, ¿qué Venezuela encuentra Chávez en el 98? A ese 98, ¿cómo estaba Venezuela? Pues mucha gente no tiene esa imagen de un país que lo ha tenido todo, un país rico, un país con una renta per cápita impresionante. Llevo aquí 38 años en España y la verdad que lo que había en Venezuela en relación a lo que había en España hace 38 años, España está a años luz ahora mismo de Venezuela, pero Venezuela en el año 80 estaba a años luz de España en muchas cosas. Entonces, ¿qué punto de partida? O sea, cuando empieza cuando agarra el cargo Chávez, ¿cómo estaba el país? Aunque estuviera con su inflación y tal, pero ¿cómo estaba el país?
Bueno, fíjate, para empezar, cuando Chávez gana en el año 98, que es la única elección que ganó válida, después de que podemos hablar de todo el fraude, él gana por 5 años. La gente tenía la idea, eran procesos constitucionales de 5 años, la idea era, bueno, ganó en el 98, será hasta el 2003. Y esta fecha, y esto es muy importante, porque una de las recetas que hay en el socialismo del siglo XXI es la alteración de los periodos. Y lo hacen cada vez que llegan al poder. No sé si ustedes se dan cuenta que hay un cambio constitucional para alterar estos periodos. En Venezuela en el año 98 había un desgaste político. La corrupción había alcanzado unos niveles bastante altos, no te lo voy a negar, y veníamos de 40 años de procesos electorales cada 5 años, y el discurso de Chávez fue un discurso mucho de odio, de resentimiento. Me acuerdo que él decía que él iba a freír la cabeza a los adecos, y que es uno de los partidos políticos, y avivaba ese resentimiento y ese le vamos a quitar y vamos a dar y vamos a cambiar y el poder para el pueblo, ese discurso populista, ese discurso demagógico que suelen dar estas personas. Es innegable, Hugo Chávez es una persona, vamos a decir, de muy buena oratoria en ese sentido, de animar a la gente, pero Venezuela en ese momento cae en lo que cae, tampoco fue que ganó abrumadoramente, la abstención fue bastante alta, él saca mayoría, pero de una minoría de votos, vamos a decirlo así, digamos que de 4 o 5 millones de votos sacó la mayoría, pero hubo una abstención bastante alta, porque los procesos electorales y los países van sufriendo desgaste en los procesos electorales. Eso, en la medida que no hay una respuesta y no hay digamos, una interacción, partidos políticos, sociedad, las sociedades se sienten defraudadas, se sienten que no vale la pena votar y van dejando de ejercer ese derecho. Y le van dejando la política porque creen que la política es solamente de los políticos. Y ese es un error. La política no es solo para los políticos. La política es para todos. Porque en la política no hay espacios vacíos. Lo que no lo ocupa uno, lo ocupa el otro. Entonces hay que estar muy pendientes y ser más participativos y más, sobre todo ahorita en la época de las redes sociales, que vamos a una velocidad tan impresionante, estar más activos y preocuparse más de las cosas que están pasando a su alrededor. Creo que es muy importante en ese sentido que las personas se ocupen más y dejen de ser idiotas. Yo me acuerdo que en Grecia se decía idiotas eran las personas que no se ocupaban de los problemas de la ciudad. Quería preguntar lo siguiente. Ahora mismo la situación que tenemos en España, pues hay una parte de la sociedad que está relativamente tranquila porque piensa que en el 2019 se van a producir unas elecciones y bueno, todo esta situación pues se va a revertir y va a ser todo ya otra vez normal porque va. Pero es que mi pregunta es la siguiente. ¿Verdaderamente se van a producir unas elecciones o esta gente tiene, los trileros que tenemos ahora mismo en el poder, tienen la suficiente capacidad y astucia para hacer los juegos malabares o las labores de zapa que se supone que están haciendo para que no se produzcan unas elecciones en 2019 y postergarse en el poder? Sí, y ahí voy a decir por qué. Porque el problema es que se está por una lucha en el poder. Ya ellos llegaron al poder y se van a querer mantener en el poder. Para mantenerse en el poder, ¿qué van a hacer? Van a hacer pactos. Y el problema de los partidos políticos, y aquí están las personas de Vox, que es muy importante, es o sea, los partidos pueden decir, no, vamos a hacer elecciones en el 2019, en el 2020, vamos a ocuparnos de esas elecciones y abandonan el momento de ahora. Eso es lo peligroso. El ahora, o sea, los partidos políticos de hoy tienen que darse cuenta de lo que está pasando hoy. Yo en todas las conferencias que he dado aquí lo he dicho y lo repito. El presente es la historia del futuro. Dentro de 10 años, en el año 2028, cuando miremos hacia atrás, se dirá, en el 2018 se salvó España
porque se hizo esto, o se perdió España porque dejamos de hacer esto. No se puede dejar el día a día, porque esa es otra cosa. El socialismo del siglo XXI tiene un sistema comunicacional muy bueno, invierte muchísimo dinero en esa parte de comunicación de los medios audiovisuales, de lo digital, de la prensa, o sea, es algo así que, y entonces los descuidan y van creando, en Venezuela se llaman potes de humo, noticias que de repente hacen, entonces la gente se desvía, mientras que te desvías aquí, están haciendo otras cosas aquí, y te van cambiando las leyes, te van cambiando cosas, y era lo que yo decía, son casi imperceptibles, pero tienen una finalidad, tienen al final del día una finalidad. Entonces, la sociedad civil y los partidos políticos tienen hoy por hoy una inmensa responsabilidad con España, España como país, España como nación, España como unidad. Es una inmensa responsabilidad que debe ser asumida. Más allá de cualquier otra cosa, tiene que tenerse la conciencia de esa situación, porque para saber el problema hay que tener la conciencia de lo que es. A nosotros los venezolanos nos ha costado casi 20 años, porque hace 20 años creíamos que era, bueno, este señor va a pasar, y no nos dimos cuenta de cómo poco a poco, año tras año, elección tras elección, partidos políticos que se pusieron de acuerdo para entonces convivir en ese poder mientras el pueblo iba siendo destruido, porque el régimen sabía lo que estaba haciendo los partidos de la oposición. En lugar de enfrentar el régimen, lo que hacía era participar con ellos en lo que nosotros hemos llamado disfrazar de democracia al régimen que hay en Venezuela. ¿Qué es lo que puede pasar en este tiempo? Que se tenga en España una sensación de democracia, de legitimidad por algunas participaciones electorales. ¿Pero por qué? Porque no se están dando cuenta que lo que está ahorita haciendo es Sánchez y ganando tiempo. Al comunismo, al socialismo del siglo XXI, lo que menos se le puede dar es tiempo. Cada día para ellos es un día que ganan y es un día de libertad que se pierde. Entonces tomar esa conciencia es sumamente importante, porque como les dije al principio, yo vengo a compartir con ustedes lo que ha pasado en Venezuela, hacerlos reflexionar y que tomen en cuenta lo que ha pasado en Venezuela, y no como me decía un periodista hace como 15 días, que ahora cuando me vio me dijo, caramba, me estoy dando cuenta de otra cosa, porque el periodista me dijo, es que Venezuela no es que España no es Venezuela. Y yo me reí y le dije, no, es que Venezuela no era Cuba. Y esto no se trata de si es España, si es Venezuela o Cuba. Esto se trata del poder, de cómo se llega al poder, de cómo se mantiene en el poder, qué es capaz de hacer la gente para mantenerse en el poder. Entonces esto no tiene que ver, señores, con nada de nacionalidad, de que seas de un país o otro. Se trata de otras cosas y tener conciencia de esas otras cosas para poder entenderlas y tener también la mente abierta. El saber que la corrupción es una política de Estado, que la destrucción es una política de Estado, que la división es una política de Estado. O sea, que esa podría ser en un momento dado las siguientes estrategias que puedan tener en España para mantener en el poder las personas que ahorita están en el poder. Para mí, el señor Iglesias es sumamente peligroso. Usted no se imagina el seguimiento que uno les viene haciendo desde donde yo de Estados Unidos a él, y decía, wow, y verlo ahora tan cercano a Sánchez, Sánchez ahora en Cuba, fue algo. Yo, cuando Patricia me dijo, ¿puedes venir?, le dije, sí, yo tengo una obligación con España de venir a decirle, y se lo repito de la manera más humilde, no es una cuestión sino de compartir con ustedes nuestra realidad, y en el nombre de Dios, que tengan la capacidad de asumir la responsabilidad de país que les va a corresponder asumir como españoles. En fin, algo has esbozado sobre lo que yo te quería plantear ahora, pero me gustaría que profundizaras un poquito más en el tema. Es decir, ¿a qué se debe que el comunismo
tenga el predicamento que tiene después del pasado que tiene de crímenes, de asesinatos, de golpes de Estado, de pobreza. ¿A qué se debe que ahora el socialismo que tú dices del siglo XXI, que no deja de ser esa socialdemocracia que ve al comunismo como, en fin, como nunca lo había, que nunca lo ha censurado, ni en fin, nunca ha visto las maldades que ha hecho y demás? ¿A qué se debe ese predicamento que todavía hoy, después que se supone que el nivel intelectual de la población es bastante alto, a qué se debe que todavía tenga ese predicamento que tiene? Porque fíjate una cosa, cuando cayó el muro de Berlín, por lo menos en América, se creó lo que se llamaba el Foro de Sao Paulo. Se creó lo que se llamaba el Foro de Sao Paulo, no sé si lo saben. El Foro de Sao Paulo es la unión de todas las izquierdas, desde la más light hasta las guerrillas más fuertes de Colombia. ¿Qué pasa? Ellos actúan como una unidad. La izquierda, con ese predicamento de que van a ayudar a los pobres, de que vamos a la igualdad, ese discurso de la izquierda que cuando uno es joven emociona. Alguien decía, el que no haya sido de izquierda joven, no fue joven, porque es muy ilusión, o sea, digamos que es utópico, qué lindo la igualdad, pero un momentico, eso es que ellos no la practican. El problema de la izquierda es que no hay ningún sitio donde la izquierda o los que han llegado a esa situación la practiquen. Ellos lo que hacen es destruirla. ¿Qué es lo que pasa? Unes el populismo con la demagogia, con las miserias humanas, despiertas odios dentro de la población, pero las disfrazas. Fíjate, por ejemplo, la izquierda tiene un discurso de paz en todas partes. Cada vez que yo oigo paz, inmediatamente volteo la paz de los sepulcros. Esa es la paz a la que ellos se refieren. Una paz sin libertad que llega a ser una esclavitud. Cuando uno, por ejemplo, en el caso de Colombia, que tenemos aquí 2 personas en Colombia, él decía los acuerdos de paz. ¿Qué ha pasado con los acuerdos de paz en Colombia? Resulta que quienes mataron, secuestraron, violaron, entonces ahora tienen unos curules en el Congreso y hay un perdón. Ojo con los perdones, ojo con la impunidad, ojo con el cambio de los delitos, con las amnistías. Eso fue algo que yo también vi en estos días y también dije, wow, o sea, ¿cómo vas a cambiar? O sea, el delito es delito, porque la permisividad que le damos nosotros a las cosas, nosotros somos responsables de las cosas que pasan. Yo di una conferencia en el año 2014 en la Universidad de la Florida y dije que los mayores responsables de lo que estaba pasando en América éramos nosotros mismos, porque dejábamos pasar las cosas. Porque es como, el señor Sánchez no va a llamar a elecciones, bueno, no importa, ya votaremos en 2 años. El señor Sánchez va a cambiar la ley, no importa, vamos a dejarlo así. Y así vamos dejando, y así vamos dejando, y cuando uno viene a darse cuenta, tiene el agua hasta el cuello, o más arriba del cuello. Entonces, es un momento, yo creo que ustedes están en un momento de reflexión y lo están viendo. La virtud y lo que hay a lo que yo le doy muchísimas gracias a Dios es que ustedes ahorita lo tienen a la vuelta de los ojos y lo tienen presente. Nosotros los venezolanos no. Nosotros los venezolanos creyeron que este señor iba a acomodar las cosas, fue haciendo una política que, fíjense, yo como especialista electoral, a mí me tocó saber que las elecciones eran, digamos, el sostén del régimen en el 2004. Pero en el 2004, cuando descubro el fraude, yo no sabía que había un acuerdo tácito de la oposición. Y entonces resulta que en el 2006, 2007, 2008, porque en Venezuela hubo elecciones todos los años, la oposición, o lo que nosotros creíamos que era la oposición, le hacía el juego al régimen, año tras año, y era un referéndum, unas elecciones, gobernadores, alcaldes, y no salíamos de un proceso electoral. Y entonces uno dice, bueno, por cómo se mantuvo el régimen, cómo se ha mantenido el régimen hasta ahorita, porque hay una oposición alcahueta, una oposición oficialista que les sirvió y les hizo el traje de democracia. Eso es muy importante,
porque son partidos políticos que le van a jugar a la democracia por mantenerse en el poder. Y mientras los partidos políticos hagan ese juego, la sociedad va a irse mermando y va a ir sufriendo los ataques que va a hacer el socialismo del siglo XXI para poderse quedar. Pero Y perdona, es que era sobre lo mismo, ¿no? O sea, pero también habría que hacer un poco de mea culpa en la derecha. Vamos a hablar de la derecha europea y sobre todo de la española, ¿no? Esa sensación que tiene de que la fuerza moral la tiene la izquierda, esa cobardía permanente que tiene la derecha de no denunciar estas cosas, de no decirlo abiertamente, de pensar que si lo dicen molestan y le van a llamar fachas y demás. También la derecha tiene una responsabilidad en dejarles hacer. Claro, porque es que ven acá, el primer día que yo estuve el miércoles, yo no me avergüenzo de defender la propiedad privada, por Dios. Yo no me avergüenzo de querer libertades económicas. Ese ha sido uno de los mayores problemas. Que la derecha, vamos a decirlo de esta manera, no nos ocupamos de eso. O sea, estamos como más en otra, vamos a decir, en otro camino. Y nos hemos dejado apabullar. Y nos hemos dejado arrinconar. Y nos sentimos culpables de querer tener más. No. El querer progresar, el querer tener, eso no está mal. El querer luchar, el querer esforzarse, eso no está mal. Mal está lo que hacen ellos, engañar, mentir, destruir. Pero los culpables, como dice usted, somos nosotros mismos, porque nosotros mismos nos hemos dejado acorralar y nos sentimos como temerosos de hablar. Queremos, vamos a decir que nos aprueben. No, miren, yo les voy a decir algo muy sencillo. Yo hablo de Dios en todas las partes de las que hubo. ¿Y por qué hablo de Dios? Porque eso es parte de lo que nos ha hecho la izquierda en el mundo. Hacernos avergonzar de creer en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo me voy a avergonzar de creer en Dios? O sea, no sé, y uno se pone a ver, y yo voy al sitio y le digo, mira, vergüenza me daría si te voy a invitar a droga o si te voy a invitar, pero que yo te hable de Dios, que yo te diga, mira, yo tengo fe, yo creo en Dios, eso no nos debe dar vergüenza. Y por ahí hay que empezar. Por ejemplo, en las escuelas, esa salida de Dios, o sea, hay por eso yo digo que son cosas tan sutiles, pero que están ahí y van mermando al ser humano. Porque al final del camino hay una lucha con el ser humano, contra el ser humano. Entonces, sí, usted tiene razón, hagamos un mea culpa, pero no solamente hagamos un mea culpa, sino que reaccionemos ante esa mea culpa. Quisiera agregar un momento una cosa importante, Ana Mercedes, que la dijiste, y yo la quiero reforzar. No es votar, porque todos votamos. Nos sentamos, vamos al proceso, mejor dicho, esperamos cada vez que nos convocan a elecciones, depositamos la papeleta y hasta ahí llegó nuestra participación ciudadana. Hay una ponencia interesantísima que dio Ana Gómez, otra Ana, del Club de los Viernes en León, intitulada La responsabilidad moral de los ciudadanos en la defensa de las libertades individuales. El complejo, el decir lo que uno tiene, quiere decir para que los demás les caiga bien lo que uno dice, el no reconocer las cosas por su nombre, el entender que cada parcela es para hacerle un frente o un enfrentamiento dentro de la sociedad a eso que se llama derecha, como por ejemplo, si yo soy una mujer conservadora, me paran enfrente a una feminazi, a una feminista, y ella pues pasa a partir del resentimiento a confrontar conmigo, y entonces ella le vota a la izquierda y yo seguiré siendo conservadora. La otra, verme que yo me persigno sin complejos, porque me he persignado toda la vida, y resulta que es que el otro es agnóstico y entonces yo no me puedo persignar delante de él, o yo tengo que ponerme, qué sé yo, un burka, por ejemplo, si voy a los países islámicos, pero las chicas de allí se vienen aquí con su burka y nadie se los quita. Todo eso lo hemos ido permitiendo y como bien dice Ana Mercedes, ellos han ido ganando espacios
¿Con qué propósito? Con el único propósito de perpetuarse en el poder. Eso es justamente lo que tenemos que impedir. Tenemos que convertirnos en factores multiplicadores de la información veraz, de la verdad, no de la mentira del socialismo, no del marketing del socialismo, que vende muy bien, como usted lo ha dicho, está adueñado de la calle, está adueñado de las escuelas, está adueñado de la cantidad de parcelitas con las que han dividido a la sociedad, a las feminazis, de la violencia de género, de los drogadictos, de los islamistas, de los etcétera, con el único propósito de mantenernos a todos separados. Yo también quería apuntar un pequeño detalle a lo que dicen ellas. ¿Ustedes han fijado que ningún comunista se califica de tal? Jamás utilizan ese adjetivo, ¿eh? Y no solo eso, sino además se molestan cuando se lo dices. Entonces, respondiendo a lo que decía usted hace unos minutos, yo creo que ellos se han disfrazado con el discurso animalista, con el discurso de género, con cualquier discurso, inventarán dentro de unos años otro discurso diferente, pero se trata de perpetuarse en el poder sin utilizar el término que realmente les define, que es el comunismo. Y eso es muy triste, pero además hay otro factor también terrible, y es que para nosotros es inconcebible que alguien llegue al poder directamente para destruir. Es decir, cuando se toman normas para destruir a las empresas, a los autónomos, a las familias, es una política deliberada de acoso y de destrucción. Para una persona normal es inconcebible que alguien coja el poder para destruir, pero desde su óptica, como ha dicho Ana Mercedes, es una realidad, porque al final van a conseguir con esa estrategia perpetuarse en la miseria, pero perpetuarse, que es lo que ellos quieren, ¿no? Es lo que ellos quieren. Por ejemplo, el tema de Venezuela. En Venezuela la gente dice que hay un déficit de democracia. La tragedia venezolana es increíble. El país más rico de América, que no haya medicina, que no haya alimentos, que la gente tenga, que dice, perdónenme, gente que se ha ido por mar y se han ahogado llegando a Trinidad, porque Cuba porque es una isla, pero ha habido casos de venezolanos en esas circunstancias. Entonces dice, pero no puede ser. Y tener esa apertura de mente de que eso ha sido premeditado, peor. En el caso de Venezuela se conjugan tres elementos: el narcotráfico, el terrorismo con castrocomunismo. Estos tres factores están dentro del territorio venezolano y a ellos lo que les interesa es el territorio, el poder, el país. Cuando Venezuela necesita ayuda, yo le agradezco a las personas que mandan medicina, a las personas que nos ayudan en las fronteras, en Colombia, en Brasil, pero tengo un discurso que voy más allá. Nosotros necesitamos ayuda para sacar al régimen de Nicolás Maduro. Esos 40 millones que se utilizan para la gente de afuera, lo necesitamos para poder sacar. Y el problema de Venezuela es que está secuestrado. Cuando yo oigo que dicen, no, que la solución de Venezuela está dentro. ¿Dentro con quién? ¿Es que acaso no se vio el 15 de enero cómo masacraron a Óscar Pérez, que estaba diciendo que estaba entregado, cómo lo bombardearon, cómo lo mataron? O hace menos de un mes cómo lanzaron a un concejal de un piso 10 y después dijeron que se suicidó. Por Dios, el problema de Venezuela es de otra naturaleza. El problema de Venezuela tiene que llamar a reflexión y nosotros decimos a los demás países, ya no como un tema económico del petróleo, ya como un tema con un interés de otra índole, un interés de seguridad para el hemisferio, un interés de evitar el narcotráfico, con otros intereses, y es ahí la ayuda que digamos que necesita Venezuela y empezar a hablar de Venezuela de otra manera. Muy agradecidos con todo lo que nos den para ayudar a los de afuera o con medicina, pero más agradecidos vamos a estar si nos ayudan a poder sacar al régimen que es realmente el mal que hay que sacar. Ese es el problema, ¿no? Que siempre se ponen parches en vez de ir a la raíz del problema para erradicarlo. Ese es el problema. Que se difuminan las ayudas en parches. Ha estado comentando sobre todo la importancia que le dan estos grupos que son ciertamente socialistas y marxistas a la exaltación, a lo que ahora llaman posverdad, a la exaltación de las emociones, pero claro,
cuando los grupos humanos, los seres humanos actuamos por emociones, no vamos a pensar. El problema de la derecha es que tiene un discurso racional. El problema de la derecha es que tiene cosas razonables. El problema ahí está en cómo desactivar emocionalmente ese discurso, que es realmente el problema, porque si activas emocionalmente lo contrario, lo único que vas a tener, bueno, y en España en esto históricamente somos expertos, es una guerra. Porque si exaltas la emoción contraria para compensar una, al final tienes un enfrentamiento que no lleva a ningún lado, del que ellos sacarían provecho desde su punto de vista. ¿Cómo se podría desactivar justo ese discurso emocional que tienen? Porque no atienden a ninguna razón, les da lo mismo. Ellos simplemente seguirían en ese sentimentalismo, no sé ni cómo definirlo, que llevan practicando siglo y medio. Ya tienen mucha experiencia en cómo se puede desactivar. Es que fíjate, tu discurso es precisamente el que ellos quieren. Si la derecha actúa, va a haber violencia y en la violencia le vamos a ganar. Claro. Eso es lo que ellos quieren que tú, en lo que tú estés. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ante el discurso de la igualdad, yo me quedo con el discurso de la libertad. Y eso es algo que la derecha se ha dejado de un lado. Porque la libertad es quizás el bien más preciado de todo, del ser humano. Y la derecha no ha expresado, o sea, la derecha no ha tomado esa libertad, ese mensaje de libertad cuando me hablas de Cuba, ese mensaje de libertad cuando me hablas de Venezuela. O sea, ahorita el mensaje debe ser el mensaje de libertad sobre el mensaje de la igualdad. Y óyeme, bien lo decía, la libertad es el único bien por el que uno puede dar hasta la vida. Cuando los seres humanos seamos capaces de, por la libertad, luchar tanto como ellos por mantenerse en el poder, habremos cambiado las cosas. Perdón, pido la palabra. Mire, yo leo muchísimo. Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, que al año que viene vamos a entrar en recesión automática en España. ¿Por qué? Porque se van a destruir 80.000 puestos de trabajo. Yo leo hasta boletines oficiales. Bien, yo he sido siempre una persona liberal, del centro derecha, en una palabra. No soy extremista, no. Ahora bien, yo he sido de derecha siempre. ¿Por qué he sido de derecha? Porque yo he tenido 2 negocios y me han ido muy bien cuando Franco existía. Y ahora se monta un negocio y ese negocio dura medio año. ¿Por qué dura medio año? Porque ese negocio tiene que responder de que pueda ganar su producción, porque si la empresa no produce, no puede pagar a esos empleados. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que hay que votar el pueblo sabio, ahora España. Por Dios, lo tiene en la mano, van a venir elecciones ya. Votar, ir a votar. ¿A quién? Al señor Pablo Iglesias. Yo por lo menos no. Claro, si hay que ser sincero y realista. El señor Pedro Sánchez, tampoco le voto. Pero si usted le vota a Casado o le vota si usted le vuelve a votar a Casado o le vuelve a votar si usted le vuelve a votar a esto, volvemos a las mismas. No, pero que yo no voy a votar a Rivera. En la década del 60, el manifiesto del Partido Comunista, tú decías algo muy importante, cuando uno empieza a estudiar, ¿quién no habla de esas cosas? ¿Quién no habla de revolución y le meten esa semilla en la cabeza a uno? La revolución, vamos a tomarnos el poder por las armas. Eso es paja, eso es utopía, eso son mentiras, eso nunca se llega. Y se toma como bandera para ello la necesidad del pueblo.
Y sobre eso se cabalga todo el tiempo. Y sobre las necesidades del pueblo se cometen las tropelías y las fechorías, hasta que se toman el poder muchas veces. Otras veces no han podido. Desgraciadamente nos venimos manejando en torno a dos posiciones. O estamos con los Estados Unidos o estamos con la Unión Soviética. Ese es el enfrentamiento eterno. El Partido Comunista en todas partes del mundo ha estado siempre con la Unión Soviética. Eso es así. Y los que se dicen que son de derecha, los que nos decimos que no queremos que nos quiten lo que trabajamos, tenemos que buscar quién nos proteja, quién nos ayude. Y hoy en día estamos ante eso. Colombia, 50, 60 años. El proceso que se dio, el falso proceso de paz, donde le entregaron las curules a los guerrilleros, donde hoy en día está toda la izquierda colombiana tratando de desestabilizar al nuevo gobierno que lleva 90 días o 60 y pico de días, y le están endilgando toda una carga de problemas del pasado para desestabilizarlo. Las universidades salieron ayer precisamente en el periódico, veíamos, y hoy todavía, los descalabros de las manifestaciones y las marchas de la izquierda. Sí, Nelson, pero esto va a ser objeto de un nuevo foro porque está muy Bueno, interesante. pero yo lo que les quiero decir es que no vacilemos cuando tengamos que enfrentar una posición, que no nos dé miedo. Que si nos toca ir a las urnas a decir, estamos contra ustedes, estamos contra ustedes. A propósito de urnas, Nelson, ella tiene una cosa importantísima que decir sobre fraude electoral, y es lo que va a venir a España y lo que todos tenemos que prevenir. Porque a nosotros nadie nos lo dijo. Nosotros teníamos a la izquierda por todos lados y nadie nos advirtió de esto. Ustedes luego, bueno, se quedan con la idea y si quieren, bueno, tomen obviamente la decisión libre que quieran tomar, pero hagan lo mejor por España. Sí, hay que tener muchísimo cuidado porque podría decidirse la automatización del proceso electoral en España y la autoridad que tenga el poder sobre las máquinas o sobre el software que se utilice, esa será la autoridad que gane. Yo estoy totalmente contraria a todo lo que son estos procesos automatizados por el seguimiento que le he hecho en diferentes países y porque he podido comprobar el fraude a estos niveles, tanto con las máquinas de votación como con las máquinas de escrutinio. Por favor, las leyes electorales en principio no deben modificarse 6 meses antes de un proceso electoral. En España no sé cuándo se va a llamar a elecciones, no sé qué es lo que van a hacer, pero tienen que tener muchísimo cuidado con cualquier modificación legal que se quiera hacer en el proceso electoral. Por muy pequeña que sea, cualquier modificación, les voy a explicar. En Ecuador se modificó el artículo 127, decía que se hacían 3 actas de escrutinio, que eran hechas a un mismo tenor y a un solo efecto. En la práctica se cambió y se dijo que la última acta iba a tener otras características. Ese pequeño cambio que originó que la última acta, que era la que se le daba a los partidos políticos, no tenían el control de los resultados al salir en la imagen. Entonces, ¿qué pasaba? El software estaba, nosotros tenemos las pruebas de eso. Una cosa era lo que hacía el escrutinio y otra la imagen que salía en el evento. Pero como se había cambiado el número de las actas del tercer acta de escrutinio, los partidos políticos no tenían cómo saber cuál era la imagen que estaba saliendo. Entonces eso fue algo que fue muy sutil, pero sirvió para ejecutar el fraude en Ecuador. Entonces, cambios de circuito, de repente, bueno, que vamos a dejar que más gente vote. O sea, hay tantas cosas. Por eso les digo, el fraude electoral yo lo defino como, y repito, todo lo que se haga o se deje de hacer antes, durante o después del proceso para modificar, tergiversar o cambiar la voluntad del electorado. La gente cree que el fraude es solamente cuando se vota. No. Hay encuestas que son parte del fraude. La gente cree que el fraude es solamente cuando cuentan los votos. No.
también cuando hacen los resultados. O sea, hay una cantidad de cosas en los procesos electorales que hasta ahorita España, yo la veo que se ha manejado, digamos que bien, pero tengamos muchísimo cuidado con cualquier circunstancia, cualquier cambio de ley que se quiera hacer en los procesos electorales próximos en España. Por último, quiero decirles que yo vine a dejar huellas y no cicatrices. Yo les pido en nombre de Dios que ilumine a los españoles, a ustedes, y que puedan ser para España lo que no supimos ser los venezolanos para Venezuela. Gracias. La democracia es muy fácil de perderse, pero es muy difícil luego de recuperarse.